la mujer trató de ocultar su bolsa al atracador, que la golpeó hasta que logró arrebatarle sus pertenencias. Video. YouTube @zumpago. Net, los pasajeros de este camión que circulaba entre los límites de Tecámac y Zumpango, en el Estado de México, parecían tener un viaje sin contratiempos hasta que, en cuestión de segundos, la situación se torció. Las cámaras de vigilancia del interior de la unidad de transporte captaron a las 6 horas del martes el momento en que dos sujetos fingían ser viajeros, comenzaron a gritarle a los presentes y les atracaron con violencia. En los primeros segundos del vídeo, los dos delincuentes parecen simples pasajeros. Ocuparon los lugares ubicados tras el conductor. Su actitud era relajada, e incluso se recostaron sobre sus asientos. Uno de ellos, a la derecha de la imagen, escondió su rostro bajo una capucha. El segundo, a la izquierda, vestía una chaqueta de color azul deportiva. De pronto se miraron, y con una señal, comenzó el atraco. «Síguete derecho, carnal». «Síguete derecho», ordenó a gritos uno de los agresores al conductor. «Bájenme la cabeza, bájenme la cabeza, no quiero que me vean», exigió el delincuente. El individuo encapuchado se levantó y recorrió el pasillo para saquear a los viajeros. Les arrebató sus bolsas y mochilas, mientras su compañero vigilaba. Cuando una de las víctimas del robo se resistió a entregar sus pertenencias, el asaltante lo golpeó con dureza en la cabeza. La grabación también reveló cómo pegó repetidas veces en la cara a una viajera que escondió su bolsa. «Síguete derecho, que aquí me voy a esperar», volvió a ordenar el criminal al conductor para evitar que detenga o aminore la marcha antes de descender los dos del camión. Un atraco de 9.5 millones. Las imágenes capturadas en Tecámac reflejan solo un delito de los millones que se producen al año en el país. Según cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE, publicada a finales de 2018 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en 2017 se cometieron 9,5 millones de robos o asaltos en la calle o en el transporte público en México. En el 68% de esos casos, los delincuentes sustrajeron a sus víctimas dinero, cheques o tarjetas de crédito, y en el 51,2% les arrebataron sus teléfonos celulares. En total, en ese periodo 25.4 millones de personas fueron víctimas de algún delito en el país. De acuerdo a estos datos, las tres entidades en las que se produjeron más crímenes de este tipo fueron Ciudad de México, Estado de México y Morelos, seguidas de Veracruz, Chiapas e Hidalgo.